Buenos días a todos, el Señor les bendiga. Vamos a continuar en nuestro estudio de Romanos. Ahora empezamos aquí el capítulo 3 y les pido que me acompañen. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos prepare el corazón, nuestra mente alerta para recibir. Amén. Primeramente vamos a darle gracias por este nuevo día. Padre, yo te doy gracias por este nuevo y hermoso día que nos has otorgado. Señor, recordamos que, Señor, tu misericordia es nueva cada mañana y te damos gracias. Ahora, Señor, nos encomendamos a ti para todo este día y conforme estudiamos esta porción de Romanos, pido, Señor, que seas tú guiándonos con tu Espíritu Santo, preparando nuestros corazones, nuestras mentes y nuestro mismo espíritu para recibir tu palabra, para ponerla por obra. Pido, Señor, que me utilices como tu instrumento. Me humillo delante de ti reconociendo mi humanidad y mis limitaciones y dependo de ti para que seas tú trayendo a memoria versículos y pasajes que respalden este mensaje, que se correlacionen con lo que Pablo nos enseña aquí y que también, Señor, sean útiles para instruir a tu pueblo, instruir a cada uno de nosotros, incluyéndome a mí, y que así tu pueblo sea edificado, ministrado por tu Espíritu, y tú, Señor mío, seas glorificado. Yo te lo pido en el poderoso nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Bueno, hermanos, y aquellos que están escuchando, ayer vimos en la última porción del capítulo 2, y en el capítulo 2 en sí vimos cómo Pablo pues acerta claramente que el hecho de que los judíos vivían bajo la ley no les garantizaba la vida eterna. Nos enseñó también en el versículo 11 que con Dios, para Dios no hay acepción de personas, sino que todo aquel que cree, la salvación es para todo aquel que cree. Tanto nos dice al judío, como nos dice en el capítulo 1, versículos 16 y 17, acerca del Evangelio, tanto al judío como al griego, o sea, al que no es judío, al gentil, como dije anteriormente, al mexicano, al americano, al chino, al japonés, a todo el que cree. Esa salvación por medio de Jesucristo está a tu disposición. Entonces, vamos a leer los primeros 8 versículos y luego continuamos. Amén. Dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Y Pablo empieza aquí con una serie de preguntas. Comienza con una serie de preguntas que él mismo se responde o se contesta, como si los judíos estuvieran pues en una pregunta y respuesta con él. Dice claramente, ¿qué ventaja pues tiene pues el judío o de qué aprovecha la circuncisión? Aquí vemos que Pablo responde, ¿qué ventaja tiene pues el judío y qué aprovecha la circuncisión? Y responde mucho y dice, en todas maneras. Claramente vemos que el pueblo judío pues tenía esa ventaja. ¿Cuál era la ventaja del pueblo judío en cuanto a su posición con Dios? Pues que el pueblo judío había sido escogido por Dios, el pueblo hebreo, para representarlo ante las naciones paganas, para que vieran cómo Dios, el Todopoderoso, Jehová de los ejércitos, estaba con ellos, y así muchos, a causa de ellos, también temieran a Dios, tuvieran temor de Dios y reconocieran su necesidad de Dios. El pueblo judío es el pueblo con que Dios se hizo conocer al mundo. Aparte de eso, además, hizo pacto con ellos, les dio su palabra y les prometió que si ellos vivían en obediencia a su palabra, ellos serían bendecidos y que Dios siempre estaría con ellos. Y Dios hasta hoy en día ha cumplido su palabra al pueblo judío. Entonces, algunas ventajas hay en cuanto pues a su relación con Dios. Mas sin embargo, aquí Pablo está hablando
acerca de la salvación por medio de la justicia que Dios estableció, y esa justicia se cumple solamente en el sacrificio en la cruz de Jesucristo. Pablo continúa diciendo, dice aquí en el versículo 3, pues qué, si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Vemos aquí que, pues no, Pablo sabía que el pueblo judío no todos iban a creer, no todos habían creído, algunos habían rechazado el evangelio. Pablo mismo era judío, era ciudadano romano, pero era judío por naturaleza. Él fue instruido por Gamaliel, conocía todas las costumbres y todos los requerimientos de la ley. Él sabía de lo que estaba hablando, pero todo lo que Pablo había aprendido anteriormente, vemos, y lo mencioné anteriormente, en Filipenses nos dice que todo eso lo consideraba como basura. ¿Por qué? Porque Pablo sabía que eso era solamente religiosidad, conocimiento intelectual de lo que se les había requerido al pueblo judío, pero no traía la salvación que es solamente, y lo vuelvo a decir, solamente por medio de la fe en Cristo Jesús. Y dice, pues, ¿qué si algunos de ellos han sido incrédulos? ¿Verdad? Su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. El hecho de que algunos no crean, tanto judíos como gentiles, todos nosotros los humanos, yo era uno de ellos, yo no creía que era posible tener pues ese perdón de mis pecados y esa relación con Dios y esa promesa de la vida eterna y justificación por medio de un hombre, decía Jesucristo. Jesucristo era un judío y su mismo pueblo lo sacrificó. Esa era la mentalidad o la percepción que yo tenía del sacrificio de Jesús. Pero cuando vino a mí la realidad que Dios se reveló y yo doblé rodilla, ¿saben una cosa? Desde entonces he creído. Pero hay muchos que no creen. Y el hecho de que muchos no crean el evangelio no significa ni prueba que Dios no es justo, ni prueba que no es cierto. Es real. Miren, en la palabra de Dios, aún como cristianos, debemos de estar seguros lo que hemos creído. Pablo, hablando con Timoteo, le dice, porque sé en quién he confiado, en quién he creído, en otras palabras, y sé que Él es digno o poderoso. Ahora, es en 2 Corintios, acompáñenme a 2 Corintios 13, en el versículo 5, Pablo a los creyentes, y lo quiero enfatizar porque aún como creyente debes estar seguro si estás en la fe. La pregunta lo que les dice Pablo aquí en 2 Corintios 13, 5, les dice, examinaos a vosotros mismos si estás en la fe. Probaos a vosotros mismos, dice claramente. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? A menos que estéis reprobados. Una manera de ser reprobado es verdaderamente no creer en tu corazón. No creer. No es reprobado uno porque has pecado. Si tú pecaste como cristiano, recuerda, Dios ha proveído la respuesta. Nos dice la palabra de Dios en 1 de Juan 1:9. Primero, anteriormente de eso, en el 7 en adelante, nos trae con la realidad que todos hemos pecado. Aquí también en Romanos, más adelante, Pablo nos lo va a decir. Pero nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La respuesta es Cristo. Más adelante, el apóstol Juan dice, hijitos, estas cosas os he dicho para que no pequéis. Mas si pecáis, abogado tenemos, a Jesucristo el justo. Dios es justo. Nada va a quitar eso. Y es fiel. Y su fidelidad
es para siempre. La promesa que le hizo al pueblo judío es eterna. La promesa de que estaría con ellos y si ellos le obedecen. Una manera de obedecer para el pueblo judío sería que creyeran el evangelio, que ellos acepten a Jesús. Recuerden que anteriormente vimos que se considera a Cristo una piedra de tropiezo para el judío religioso, para el judío legalista. Pero hay muchos judíos hoy en día que han creído el evangelio y han sido ahora entonces hechos partes del pueblo que por gracia aceptan la justicia de Dios, la gracia de Dios. Amén. Entonces, la injusticia y pecaminosidad del hombre no va a remover la justicia de Dios, sino que hace más bien resaltar esta justicia de la que Pablo habla aquí. Dios es justo y Él es soberano. Miren el 5. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Y lo dice, hablo como hombre. Había veces que Pablo hablaba por sí mismo y muchas personas dicen, bueno, es que, y yo era uno de ellos, lo he dicho numerosas veces, es que ahí Pablo no estaba siendo inspirado o guiado por el Espíritu Santo. Y es cierto, tú puedes tener al Espíritu Santo, pero no hacerle caso y hablar nomás por hablar. Tengamos cuidado. Pero lo que Pablo está diciendo aquí claramente es, si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? Es una realidad que la injusticia del hombre, y no estoy hablando de género, sino de la humanidad, la injusticia y la pecaminosidad del ser humano, hace e hizo resaltar la justicia de Dios manifestada en Jesucristo. Dios es justo y soberano. Amén. Dios es justo y soberano. Él ama la justicia y aborrece el pecado. Y como un juez justo, Él debería y debe siempre ejercer justicia. Y sin embargo, la justicia que Él ejerció, pues la ejerció ofreciendo a su propio Hijo, a Jesucristo, como el Cordero de Dios, que moriría por nuestros pecados, que derramaría su sangre con la cual se hace libación y cubre pues los requerimientos de la justicia de Dios por la ley. Entonces en Cristo todo se cumple. En Cristo se cumple la justicia de Dios y Dios tiene y tenía en ese todo derecho de ejercer justicia y destruir a la humanidad. Y hoy más que nunca, si en el tiempo de Noé abundaba el pecado y la maldad y Dios decidió destruir al mundo, Él decidió destruir al mundo que existía en ese entonces, a la humanidad, a causa de su pecado, trayendo el diluvio. Pero Él extendió su gracia y su misericordia a aquel hombre que era temeroso de Dios y que pues merecía la gracia de Dios. ¿Cómo que la merecía? Nadie la merece. Pues yo te digo una cosa, el que cree, el que confía en Dios, Dios ve tu corazón y Él extiende a ti su gracia y no ejerce la justicia en darte a ti pues lo que tú mereces. Sin embargo, Dios tenía derecho y tiene derecho hoy en día de castigar. Mucha gente hoy en día comete el error, muchos creyentes dicen, es que Dios no castiga. La palabra de Dios nos enseña, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, que Dios castiga. Y si tú tienes hijos, tú has corregido a tus hijos en una manera de disciplina, eso es castigar también. ¿Les has dado con el cinto? Ah, no, porque ahora te meten a la cárcel. ¿Les has dado con la chancla, mamá? No, porque ahora te meten a la cárcel. No, hay que disciplinar a los hijos. Y si uno puede disciplinar a sus hijos, ¿cuánto más? Dios, el Creador que nos dio vida, nos disciplina. En Hebreos 6, si vamos ahí, nos enseña
Hebreos 12:6, perdón. Hebreos 12:6 nos dice, porque el Señor al que ama, disciplina. Y yo quiero decirte, Dios te ama. Dios te ama. Aún como creyente, aún como no creyente, Dios te ama. Él dio a su Hijo por ti y Él tiene todo derecho para disciplinarnos. Sin embargo, esa disciplina cae o recae en Cristo. Pero dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Yo, por la gracia de Dios, fui hecho hijo de Dios cuando creí en Jesús. La palabra de Dios nos enseña en el capítulo 1 de San Juan, en el versículo 12, nos dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es un nacimiento espiritual. Y al terminar esta porción del estudio, voy a hacerte una invitación. Si tú nunca has recibido a Jesús, hoy es el día de salvación. No endurezcas tu corazón. Dice claramente, volviendo aquí al versículo 5 y 6, Pablo planta la pregunta, hace la pregunta, y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Por qué deberíamos de decir gracias, Señor? Muchos dicen, no, pues es que cuando yo peco, pues se manifiesta la gracia y la justicia de Dios, pues voy a pecar. No, no. La palabra de Dios claramente nos dice, hey, Dios no puede ser burlado. Lo que uno siembre, eso cosechará. El pecado trae consecuencias. Y muchas veces culpamos a Dios o puedes culpar a Dios, pero es uno, eres tú, soy yo. Y es todo aquel que se pone en esa posición que escoge pecar, que trae consecuencias. Dios es misericordioso. Él cubrió con Cristo la necesidad de la justicia, pero lo que tú y yo hagamos va a traer consecuencias. Lo que uno siembra es lo que va a cosechar. Entonces, aquí vemos que Pablo responde, en ninguna manera, de otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Dios tiene todo derecho, dije anteriormente, Él es el Dios y juez justo y soberano. Él, como dije anteriormente, juzgó al mundo, ¿cómo? Trayendo la destrucción por el diluvio. Mas ahora, esa justicia, esa necesidad de mantenerse justo y de ejercer justicia, la cumplió en Cristo. Él entregó, como dije anteriormente, lo vuelvo a decir porque es tan importante, entregó a su unigénito Hijo para que en Él recayera todo nuestro pecado, para que en Él se cumplieran los requerimientos de la ley y de la justicia de Dios. Volviendo en Romanos, en el versículo 7 y 8, dice, pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos hagamos males para que vengan bienes? Hay muchas personas que malinterpretan la palabra de Dios, la tuercen, transgiveran y dicen, pues vamos a hacer mal para que vengan bienes. Y como Pablo acá en el capítulo 6 de Romanos, donde dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y Pablo mismo se responde, así como lo ha estado haciendo en el capítulo 3. Y su respuesta es, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado,
¿cómo viviremos aún en Él? Nosotros, los que creemos en Cristo, debemos reconocer que el hombre viejo, pecaminoso, ya no debe ser parte de nosotros. Es una realidad que a veces se te cuelga de los hombros y quiere ir contigo, pero ahí lo tienes que dejar. Tienes que deshacerte de él. Pablo en Efesios 4:22 dice: en cuanto a vuestra pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a sus delitos y pecados. Hay que deshacernos de ese hombre viejo. ¿Cómo? Es necesario vivir siendo guiado por el Espíritu, para no satisfacer los deseos de la carne, como nos dice Pablo en Gálatas 5:16. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Dios es justo, vuelvo a este tema. Es juez soberano. Él es el creador, el dador de vida, y Él es el único que tiene derecho para juzgar. Cuando vimos en el capítulo 2 que nosotros no debemos de juzgar, dice: tú que juzgas, haces lo mismo. El único que es digno para juzgar y que merece toda nuestra, nuestra fidelidad, nuestro agradecimiento, reconocimiento, es Dios. Él envió a su Hijo Jesucristo. Dios se hizo hombre para morir por los pecados del mundo. Y es solamente en Cristo Jesús que ya se cumplió la justicia de Dios en Él mismo. Él murió en la cruz, los pecados del mundo recayeron sobre Él. Nos dice en el libro de Hebreos: murió una sola vez por nuestros pecados habidos o por haber. Cuando tú confías en Jesús, recaen sobre Él. Yo no sé cómo te encuentres tú, si estás en una relación con Dios, o si ni siquiera te acercas a Dios, o si ni siquiera crees como yo no creía, pero yo te digo una realidad: necesitas creer en Jesús. Necesitas recibir a Jesús para ser hijo de Dios. Es solamente así que puedes entrar al reino de Dios si murieras hoy. La palabra de Dios nos enseña que Dios es espíritu. Su reino es un reino espiritual. Y para entrar en ese reino es necesario nacer de nuevo. Jesús, hablando con un hombre religioso, un líder de los judíos, le dijo que es necesario nacer de nuevo. De cierto te digo que te es necesario nacer de nuevo. Es necesario nacer de nuevo porque cuando nacimos de agua, nacimos naturalmente. Pero es necesario nacer del Espíritu para entrar al reino de Dios. Jesús mismo dijo: lo que es nacido de carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles, le dijo, de que te diga que es necesario nacer de nuevo. Y lo mismo te digo a ti hoy. Si tú nunca has recibido a Jesús, si tú nunca has confiado en su obra redentora para que Él cubriera el pago de los pecados que tú cometiste, necesitas a Jesús, necesitas recibirlo, necesitas creer en Él para ser hecho primeramente hijo de Dios y para nacer del Espíritu. Si tú deseas esto, ahora, ora conmigo esta oración de fe y pídele y dile: Señor Jesús, yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Creo con todo mi corazón que viniste a este mundo, te hiciste hombre y moriste en la cruz para pagar por todos los pecados del mundo. Yo sé que mi pecado me separa de ti y ahora te confieso todo pecado.
aún aquellos de los que no me acuerdo. Te pido perdón por todo pecado y te pido que limpies y cambies mi corazón, que me des nueva vida. Yo renuncio a mi vida pasada. Yo renuncio a Satanás y a toda obra del diablo. Yo renuncio a todo lo oculto, a toda religiosidad y a toda idolatría. Y ahora, Señor Jesús, conscientemente me rindo, me entrego a ti. Te pido que me llenes con tu Espíritu Santo y me des tu poder obrando en mí para vivir, para glorificarte a ti. Por fe yo te recibo y te doy gracias, porque creo con todo mi corazón que también tú me recibes como hijo de Dios. Y Padre, te doy gracias, porque ahora puedo decir que soy tu hijo y que estaré contigo en tu reino por la eternidad. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Si tú confiaste en Jesús, oraste esta oración de corazón, Dios te toma en tu palabra. Has nacido del Espíritu, has sido transformado, aunque no te ves físicamente, el Espíritu de Dios empieza a morar en ti, has sido hecho nueva criatura. La palabra de Dios nos enseña con claridad, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Es un borrón y cuenta nueva con Dios. De aquí en adelante, eres hijo o hija de Dios. Regocíjate y dale gloria, dale gracias. Quiero decirte, una de las cosas necesarias para aquellas personas que primero o por primera vez han recibido a Jesús y han nacido del Espíritu, es necesario crecer en el Espíritu. La palabra de Dios, la Biblia, es la carne o la comida espiritual. Puedes empezar tomando lechita, por decir así, como nuevo creyente, pero quiero decirte, cuando tú lees la palabra de Dios, no la leas nomás por leerla. Encomiéndate a Dios, ora y pídele que te hable. Dios te habla por medio de su palabra. Va a llegar el día, quizá hoy mismo, que si la lees, te va a hablar en una manera que te va a tocar, te va a animar o te va a hacer reconocer ciertas áreas de tu vida. No temas. Lee el Nuevo Testamento y te recomiendo que leas el libro de San Juan. Ahí vas a conocer quién es Dios, que ahora es tu Padre, quién es Jesucristo, a quien tú te entregaste y confiaste en Él, y quién es el Espíritu Santo, a quien Dios envió para ayudarte en tu caminar con Cristo, en tu relación con Dios. También otra de las necesidades como cristiano, como ahora un ser espiritual, es tener comunicación con el Padre. Y dirás, pero es que yo no sé cómo orar. Habla con Él. Solamente expón tu corazón. Todo lo sabe, todo lo oye, todo lo ha visto y está en todo lugar. No te preocupes, es tu papi. Te ha perdonado tus pecados. Ahora hazle conocer tus necesidades, que ya las conoce, pero Él quiere que clames a Él. En Jeremías 33:3, en el Antiguo Testamento, nos dice, clama a mí y yo te responderé. Cuando tú te metes en la palabra de Dios y cuando tú oras, empiezas a desarrollar una relación con tu Padre Celestial. Has venido a la familia de Dios, ahora eres mi hermano, eres mi hermana, y tenemos muchos hermanos. Es necesario congregarnos con la familia. Yo te invito a que nos visites en Koinonia Christian Worship Center, ubicada en la calle Ensenada número 7. Ahí
en la Colonia Machado, perdón, allí se enseña la palabra de Dios, se alaba al Espíritu de Dios en espíritu y verdad, se alaba a Cristo y el Espíritu Santo se le da libertad en el tiempo de intercesión y oración, en el tiempo de la alabanza, para que se mueva y pueda obrar en nosotros. La palabra de Dios es enseñada conforme pues el Señor dirige, y ahí hay estudios bíblicos y diferentes programas de crecimiento espiritual. Te invito, visítanos. Vuelvo a decirte, estamos en la calle Ensenada, número 7, en la Colonia Machado, entre el Colegio Rosarito y los Tacos 2000. Ahí te esperamos. Ahora, por último, quiero hacer un llamado a aquellos que han caminado con Dios en el pasado, pero se han apartado. Un llamado a arrepentimiento, un llamado a reconocer tu necesidad de Él y volver al Padre. Así como el hijo pródigo. Yo no sé dónde te encuentres tú hoy, pero el hijo pródigo terminó en un chiquero, dando de comer a los cerdos. Yo no sé qué has hecho, pero Dios lo sabe. Yo no sé qué es lo que necesitas, pero Dios lo sabe. Lo que sí sé que necesitas es volver al Padre, como el hijo pródigo arrepentido. Si tú quieres dar ese paso, repite conmigo ahora esta oración de arrepentimiento del hijo pródigo. Y dile: Padre, perdóname porque he pecado contra ti. Perdóname porque he menospreciado tu gran amor, tu gracia y tu misericordia. He menospreciado la sangre de Cristo con la que fui lavado. He menospreciado y contristado a tu Espíritu Santo con mi pecado. Ahora me arrepiento. Te pido perdón por todo mi pecado. Te pido que me laves de nuevo con la sangre de Cristo y que renueves en mi corazón a tu Espíritu Santo y traigas a mi vida de nuevo el gozo de tu salvación. Una vez más, por fe, yo recibo tu perdón y una vez más te doy gracias y te doy gloria en el nombre de Jesús. Amén. Si tú hiciste esta oración de fe, recuerda, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dios te ha perdonado. Dios te ha justificado por medio de esta oración, depositando tu fe en Cristo Jesús. Dios te ha reconciliado con Él como hijo ahora. Tu Padre nunca te ha abandonado. Tú te apartaste como muchos y ahora has vuelto como el hijo pródigo. Cuando el hijo pródigo volvió, hubo fiesta. El padre hizo un festín y se regocijó porque su hijo, que pensaba que estaba muerto, volvió a él. Imagínate cómo se siente nuestro Padre Celestial ahora que tú has vuelto. Dice la palabra que cuando un pecador se arrepiente, los ángeles en el cielo se regocijan. Y yo me regocijo si me haces saber que hiciste esta decisión de volver. Por último, les pido, sigamos orando, sigamos dependiendo de Dios en estos tiempos difíciles. No le den cupo al temor, no le den entrada al pecado. Mantengámonos en la palabra de Dios y en la voluntad de Dios. El Espíritu Santo está contigo para fortalecerte, para ayudarte y para darte a ti la dirección que mereces o que necesitas. Una vez más, le damos gracias a Dios, y como Pablo en Filipenses le dijo a los creyentes, ahora les digo, regocíjense en el Señor siempre. Y les digo de nuevo, en este día, escojan regocijarse en el Señor siempre y en todo momento. Dios les bendiga